El permitirnos sentir sin ponernos barreras o hacernos los locos con lo que en realidad estamos sintiendo es lo que nos permite avanzar. La negación de nuestras emociones y sentimientos, esta pared que nosotros mismos construimos hacia lo que en verdad estamos sintiendo, bloquea el camino hacia una vida más consciente y en bienestar. Bienvenido al octavo capítulo de Clichés Reinvented, Reinventando Clichés de Vida, un espacio donde compartiré información, pensamientos y perspectivas que nos ayudarán a ambos a vivir una vida en conciencia. Son reflexiones que me han ayudado en mi crecimiento personal y que quiero compartir hoy contigo. Te quiero dar las gracias infinitas por estar aquí y tomarte el tiempo de escuchar este podcast mientras que caminas, vas en tu carro, vas camino a la escuela, al estudio, a tu trabajo, paseando tu perro, lo que sea que estés haciendo. Gracias por estar aquí hoy conmigo y contigo. Permítete sentir. Las emociones es un tema bastante complejo y amplio porque tiene diferentes ramas de conocimiento que se desprenden de este gran tema, de modo que se podría escribir hasta un libro o varios, una saga, discutiendo solo el tema de las emociones. Sin embargo, hoy compartiré una reflexión sobre por qué y cómo debemos empezar a aceptar nuestras emociones, no ignorarlas y entender que son estas las que nos hacen humanos. Las emociones son realmente hermosas, ¿sabes? Son las que nos dan esa sensibilidad, ese sentir, son las que hacen de esta experiencia terrenal una experiencia cada vez más emocionante. Son como una montaña rusa, un sube y baja, y en sí no duran mucho. Y este es su propósito, fluir, estar en constante cambio, llegan y se van, y así es como deberíamos tratarlas. Sin embargo, las emociones pueden ser engañosas y debemos aprender a manejarlas, porque pasa que a veces no se toman tan bien y van, sino que nos atamos a una sola. Debemos aprender a manejarlas porque si no sabemos cómo hacerlo, pueden tomar fácilmente el control de nuestra vida y es ahí cuando se pierde el balance y ya no somos realmente nosotros los que tenemos el control sobre nuestra vida, sino las emociones las que empiezan a dirigir nuestra vida. Y esto es lo que no debería pasar. Puede llegar el momento en nuestra vida en que sea controlada por una sola emoción, así como puede ser la felicidad, también puede ser la tristeza, el miedo, la rabia, el estrés, y esto se ve en el mundo exterior o también dentro de ti, cuando personas se ponen bravas por cualquier cosa, están de mala cara todo el tiempo, mala actitud, o personas que siempre están tristes, ven lo negativo en absolutamente todo, o viven con el temor de todo lo malo que pueda pasar. Y está bien, estas emociones están presentes por alguna razón, algún trauma o experiencia del pasado que lastimosamente no pudimos sanar de la mejor manera y que se quedaron dentro de nosotros haciéndose cada vez más grandes. De modo que si sabemos que nuestra vida está siendo controlada por una emoción, es momento de verla, de aceptarla, entender el por qué sigue en nuestra vida y entender que debemos evolucionar, canalizar esta emoción. Con la felicidad pasa algo bastante interesante porque les digo que las emociones vienen y van y que no debemos atarnos a una emoción, pero entonces está la emoción de la felicidad. Y, y aquí no estoy hablando de la felicidad en sí como el bienestar y como tener una vida feliz, una vida en paz. No, estamos hablando de la felicidad como emoción. Esa que dura un segundo en el que quieres gritar, reír. Ese instante esa es la emoción felicidad. Y hay una delgada línea entre vivir realmente felices o fingir esta felicidad. Puede pasar que en el momento de decidir vivir una vida más consciente y cambiar un poco el chip de nuestra mente, nos obsesionemos con el estar bien, en que todo está perfecto. Y este creo que es uno de los mayores problemas, y lo digo por experiencia, porque en realidad el estar bien
no debe convertirse en una obligación, en una obsesión, no, sencillamente nace. Porque ¿qué pasa? Pasa que te empiezas a obligar a siempre estar bien. Y el estar bien se debe sentir, no forzar. Sientes que como quieres mejorar tu vida, significa que siempre debes estar feliz, entre comillas, todo el tiempo. Y no, esto no es lo que significa vivir mejor, vivir más consciente, vivir en bienestar. Cuando cambias la forma de vivir tu vida y de pensar para mejor, lo primero que se debe hacer es aceptar plenamente el cómo nos sentimos en este preciso instante. Aceptarlo. Luego ya viene ver por qué nos estamos sintiendo así, qué causó esta emoción en nuestra vida. ¿Cuál es el siguiente paso si es que en verdad esta emoción tiene un alto grado de importancia en lo que soy yo en este momento, lo que es mi vida en este momento y en lo que la quiero transformar, en lo que me quiero volver? Siguiendo con las emociones, el sentir rabia, miedo, tristeza, son emociones que se suelen ver como negativas, pero que a la larga son normales y hacen parte de nosotros, hacen parte del ser humano. No podemos pretender evadirlas o escapar de ellas porque parecen adversas. Lo importante es aprender y saber canalizarlas de la mejor manera. ¿A qué me refiero con canalizarlas de la mejor manera? Es permitirnos sentirlas, verlas y transmutarlas, es decir, transmutar esta energía, ya empezar a distanciarnos de ella, porque ellas no nos definen quién somos. Las emociones no pueden definir lo que somos ni muchas cosas de lo que hacemos. Cuando nos permitimos sentir, respiramos, volvemos a nuestro centro. Cuando eres capaz de hacer esto es de lo más hermoso, porque te has permitido ser tú mismo, sin la necesidad de fingir lo que no estás sintiendo o que no te pasa nada cuando en realidad sí te pasa algo, pero no llegas al extremo de dejarte controlar por las emociones y no dejas que éstas dirijan tu vida, porque lo importante es vivir conscientemente nuestras emociones. Cuando hablo de vivir conscientemente nuestras emociones, estoy haciendo referencia a permitirnos sentir sin juzgarnos, solo sentir. Si tienes ganas de llorar, llora. Si tienes ganas de reír, ríe. Si tienes rabia, enójate. Y así permítete sentir, permite que las emociones fluyan. Pero pilas, cuidado. Aquí viene lo más importante de todo. Lo importante es darles su espacio, pero estas no pueden durar para siempre, ni tampoco es lo ideal que las emociones que estemos sintiendo en nosotros le causen daño a otra persona, porque así cuesta aceptarlo, no estamos solos y muchas veces decimos cosas que lastiman a las otras personas, que lastiman a los demás y no somos conscientes de esto, pero no sabemos el daño que le podemos estar haciendo a la otra persona. Por eso es tan importante aprender a comunicarnos y luego de sentir estas emociones aprender a comunicarlas y expresarnos de la mejor manera. Por eso es tan importante saber canalizar su energía, porque a veces son tan fuertes y nosotros no nos hemos preparado lo suficiente para controlarlas, que terminan apoderándose de nosotros. Y no es lo ideal cuando se trata de emociones negativas como la tristeza o la rabia o incluso la felicidad cuando se vuelve una obligación u obsesión. Todas estas emociones traen un mensaje detrás. Hubo una razón, una causa para que éstas surgieran dentro de nosotros. Manejar nuestras emociones no es un trabajo fácil y hay una delgada línea entre controlar y manejar nuestras emociones a pasar a intentar evadirlas o evitarlas. Lo cierto es que estas no se pueden evitar ni evadir por más de que lo intentemos. Se debe aprender a sentirlas sanamente, aceptarlas. Pasa que las personas que viven su vida mucho más
como los monjes, como ya lo hemos hablado en los episodios, en el 7.º episodio. Estas personas que viven en paz han aprendido a no depender de sus emociones. Pero esto no pasa de la noche a la mañana. Esto toma su tiempo y es todo un proceso, un progreso. ¿Qué pasa cuando las diferentes emociones llegan a nuestra vida en cualquier momento? No podemos pretender huir de ellas, hacerles caso omiso, hacer como si no existieran, porque están ahí y seguirán estando ahí hasta que les demos la atención y el reconocimiento que necesitan y que se merecen. Si esto no se hace, estas siempre saldrán a la luz en cualquier momento y lo más probable es que no sea de la mejor manera. Cuando eres capaz de reconocer verdaderamente cómo te estás sintiendo, cómo reaccionas frente a diferentes situaciones, qué pasa por tu cabeza en ciertas situaciones, qué es lo que sientes realmente, te acercas más a ti mismo, a ver quién eres y a ver de qué eres capaz, porque eres capaz de aceptarte a través de la aceptación de tus emociones. Cuando logras aceptarlas y canalizarlas, logras alejarte de ellas conscientemente, verlas desde afuera y no convertirte en ellas. Cada persona tiene su manera diferente de canalizar sus emociones, no importa la que sea. Lo importante es que le demos la importancia que se merecen, aprender a sanarlas y a sentirlas. Más adelante, quédate para escuchar diferentes métodos para canalizar las emociones. Luego ya viene cuando te preguntas si en verdad eso que estás sintiendo eres tú, si en verdad te identificas, porque las emociones son pasajeras, luego ya pasan. Y así y sigues con tu vida. No te aferras a ellas y no permites que se apoderen de gran parte de tus pensamientos y de tu vida. Es importante preguntarnos si es en serio que nos sentimos así o solo fue el éxtasis del momento, que en realidad eso que sentiste no eres tú, o por el contrario, que en realidad sí hay una razón más grande para sentirte así, porque puede que sí la haya y que te esté intentando decir algo a lo que tienes que ponerle atención. Ya que como hay emociones momentáneas, que a veces nosotros hacemos algo muy grande de ellas, cuando en realidad no son para tanto, hacemos un drama, pero a veces hay otras que las pasamos desapercibidas y en realidad lo que digo, lo repito, tienen un gran mensaje y significado y razón para surgir y estar en nuestra vida. De manera que del mismo modo del que hablamos que la aceptación lo es todo, como lo hablamos en el capítulo de aceptación, si no lo has escuchado te recomiendo que lo escuches. No es aceptar las emociones y ya no hacer nada al respecto. Sí, me siento triste, me siento con rabia y listo. ¿Y algún problema? No. Pasa igual con la aceptación de las emociones. Es aceptarlas realmente, permitirnos sentir, llorar, gritar, reír, lo que sea, sin juzgarnos. Y luego ver por qué surgieron, descubrir qué es lo que hay detrás de ellas y qué es lo que debemos hacer para sanar. Todo está en la acción, o permitirnos vivirlas conscientemente y avanzar, no quedarnos en ellas, no quedarnos estancados. Y así como lo mencioné anteriormente, cada persona tiene su manera diferente de canalizar sus emociones. Entonces, una puede ser escribir cómo nos sentimos. La verdad es que esta a mí me funciona demasiado. Sencillamente escribes todo lo que sientes sin barreras, como si nadie nunca lo fuera a leer. Es algo solo para ti, lo que sientes sin juzgarte y ya. Lo plasmas en papel, lo sacas de ti. Si les digo la verdad, esto ha sido muy, muy una ayuda muy grande para mí. Otra puede ser el meditar y darnos cuenta de cómo nos estamos sintiendo. Permitirnos, lo vuelvo y lo repito, sentir, no meditar con este propósito tal vez de buscar calma
o de irnos a otro lugar, sino meditar para estar con nosotros, sin filtros, sin nada, así como estamos en este momento, como nos sentimos literalmente. Otra opción también puede ser desahogarnos con alguna persona. Sé que a lo largo de mis podcasts he hecho bastante énfasis en el yo, en el estar conmigo mismo, en el que yo soy la solución, porque en realidad sí lo somos, pero sin embargo se debe tener en cuenta que vivimos en una comunidad, estamos rodeados de personas, vivimos en una sociedad por alguna razón. De modo que debemos aprovechar esta oportunidad que la vida nos da para estar rodeados de personas que nos apoyan, que nos brindan su amor. Y si no es fácil para nosotros sacarlo todos solos, pues hablar con estas personas, desahogarnos con alguien, decirlo todo, porque entiendo que a veces puede ser difícil entrar contigo mismo y hacerlo todo tú solo. Debemos buscar ayuda, pedir ayuda, mostrarnos vulnerables porque está bien, no hay necesidad de construir una pared gigante para que, que como si no sintiéramos nada, como que si siempre estuviéramos bien. No, también es importante mostrarnos realmente cómo somos, cómo nos sentimos. Y al hacerlo con una persona de confianza puede ayudar muchísimo. ¿Qué pasa cuando las emociones no son correctamente canalizadas y no se realiza una reflexión a partir de esto que estamos sintiendo? Si esto no se hace, las emociones se van acumulando y se van quedando estancadas. Míralo como los carros en una vía. Sucede un accidente, los carros son las emociones y los carros siguen viniendo, pero ¿qué pasa? No pueden pasar del accidente, del semáforo, lo que sea, y se va creando un trancón y los carros siguen viniendo y se van quedando parados hasta crear un trancón terrible, gigante. Y lo mismo pasa con las emociones, siguen viniendo y si no las dejamos pasar, si no las dejamos fluir, se van quedando estancadas hasta que en el momento en que menos lo piensas puede pasar lo más mínimo y explotas. Te sacan de tu centro, pierdes el control y esto pasa porque no has canalizado correctamente tus emociones. Las has ignorado por tanto tiempo que al final te terminan haciendo pasar una mala jugada, te terminan haciendo una mala jugada. Cuando explotas, luego viene el arrepentimiento. Dices cosas que no eran tu intención decir, de la manera en que las dijiste, te excusas en que no fue intencional la manera en que te comportaste, que no sabes qué pasó contigo, que ese no eres tú. Y en realidad sí, en verdad no eres tú, solo son tus emociones estancadas que explotan y salen a la luz. Perdiste el control, pero fue todo porque reprimiste emociones por tanto tiempo. Reprimimos emociones por tanto tiempo que luego explotan de la peor manera. ¿Y qué pasa después cuando, ok, explotamos, pero luego seguimos con la vida y vuelve y pasa lo mismo? Vuelven a pasar situaciones de las que nos arrepentimos y seguimos este ciclo vicioso hasta que paras y reflexionas qué es lo que estás sintiendo. Y es que me ha pasado, lo digo por experiencia propia, en momentos de mi vida en los que no hablé, no dije cómo me sentía, no dije lo que pensaba. Y no solo decírselo a los demás, sino que tampoco me di el espacio para decírmelo a mí misma, para reconocer que algo estaba mal, que algo no está bien y que esto de intentar pretender que somos los insensibles, súper fuertes y que nada ni nadie nos puede derrumbar ni nos puede afectar es falso. Y me pasó que retuve mis emociones por tanto tiempo que en el momento en el que menos lo pensé explotaba y llevaba tanta tristeza, miedo, pensamientos en los que nunca había reparado que me perdí por un momento en varias situaciones. Ha pasado varias veces en mi vida, claro, con mis padres, anteriores relaciones, que todo llega al momento donde explota. Y ahora que lo pienso, estas explosiones, dramas, malentendidos,
se pueden evitar. Sí, reconociendo inmediatamente lo que estamos sintiendo, esta emoción que llega, reconocerla, verla por qué llega a mi vida y sentirla, dándonos ese espacio para sentir, llorar, lo que sea. Y lo repito porque es en serio. En mi caso, cuando no tengo a quien decirle cómo me siento, lo escribo, lo hablo con Dios. A veces, volviendo a los métodos, lo escribo a mí misma sin filtros ni nada. Y luego cuando oro, entro en oración y estoy con Dios, ya estoy más tranquila, ya me comunico mejor. Pero es que en verdad es normal sentir esa turbulencia de emociones. Y mira que cuando se tratan en el momento indicado, no se vuelven un problema gigante o una bola de nieve que viene cada vez más grande, que luego cuesta un poco más sanar, sino que vamos paso por paso, viviendo en el ahora, viviendo cada emoción en este momento y haciendo lo que debemos hacer ya, en este instante. Todas nuestras acciones las mueven nuestras emociones, lo que sentimos dentro de nosotros. Cuando eres realmente consciente de lo que sientes y te das tu momento para sentir, llorar, lo que sea, plenamente, viene el siguiente paso. Porque no nos podemos quedar llorando toda la vida o con miedo o rabia para siempre, porque estamos perdiéndonos de todo lo bello que la vida tiene para nosotros. El aceptar es el primer paso para la acción y todo cambio es generado por una acción. Y así como todas las emociones hay que canalizarlas y ver qué es lo que debemos hacer para seguir y para mejorar, porque no surgieron de la nada, la respuesta sobre todo lo que debes hacer solo lo sabes tú, pero nunca será el conflicto, el choque, la pelea. Por eso dicen que no tomes decisiones cuando estés alterado. Este éxtasis, se podría decir, solo dura un instante y lo que sea que hagas después debe ser dirigido desde el amor. Nada más. Gracias por haber llegado hasta aquí, hasta el final de este podcast. Lo disfruté mucho. Créanme que este tema de las emociones es un tema que se debe seguir tratando. Seguiré hablando sobre ellas porque es muy muy grande, pero gracias. Gracias por haber tomado el tiempo de escuchar, de estar aquí. Si te gustó lo que escuchaste, compártelo. Compártelo con las personas que amas y que creas que les puede servir escuchar este audio. No te olvides en seguir a Clichés Reinvented en Instagram, clichés _re _invented. Un abrazo para todos.